Buenas, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera entrega de Pulso Estelar, un rincón que nace dentro del Jardín del Zodíaco con la intención de escuchar el ritmo del cielo y dejar que esa vibración nos devuelva una imagen más clara de nosotros mismos. La astrología, o al menos mi forma de vivirla, no es un destino estático que nos sucede, sino un pulso vivo con el que nos vinculamos, en el que somos participantes activos. No somos víctimas de los planetas, sino que estamos inmersos en su despliegue de luz y sombra. Por eso, en este espacio semanal, no busco darles una receta del futuro, sino descifrar juntos el clima para que cada uno pueda reclamar su propio centro y su libertad de movimiento. Se trata de habitar el presente con más autoconciencia, para que el pulso astral sea un aliado y no una fuerza ante la cual solo nos queda la reacción. Esta semana es, sin dudas, una de las más potentes del 2026. Marca una transición muy grande que nos mueve del silencio denso de la Tierra a un relámpago de aire, invitándonos a un cambio profundo en la forma en que nos pensamos y que nos nombramos. El día de ayer, sábado 16 de mayo, tuvimos la luna nueva en Tauro, en el grado 26 del signo. Pueden buscar en qué casa tienen ese grado en su carta natal para ver en qué área de su vida cae esta luna nueva. ¿Y qué es una luna nueva? ¿Qué simboliza? La luna nueva se da cuando se juntan la luna y el sol, y esta luna, que algunos autores llaman luna oscura, simboliza el arquetipo de Hécate, y nos presenta un espacio de retiro y vacío sagrado donde la luz de la conciencia y el mundo emocional se funden para concebir algo nuevo. Esta luna representa un momento de siembra en la oscuridad absoluta. Al darse en Tauro, en este signo de tierra fija, la luna no solo nos pide silencio, sino que nos invita a revisar bases tangibles, nuestra relación con la materia, con el cuerpo y el sentido de valor propio. Es el inicio de algo que se da sin drama, sin caos. Tauro es el condensador de materia del zodíaco. Podemos traducir su energía en palabras como estabilidad, sustento, placer sensorial, persistencia. Por eso esta luna nueva no siembra una intención etérea. Es la apertura para iniciar algo que nos nutra, algo que nos dé estabilidad real. Y esta luna nueva se da en conjunción con Mercurio y con Urano. Entonces puede que esto que estés iniciando, que nace, se da a través de una conversación, de un vínculo, de haberme dado cuenta de algo. Y también esto puede traer un inicio que surge rápido, que si bien no tiene que darse ese mismo día, pero lo que sea que estés sembrando o empezando en la zona Tauro de tu carta, que tiene que ver con pensar en tu estabilidad, puede que lleve a un cambio un poco más grande de lo que te imaginas. Y algo más que sucede esta luna nueva, como si esto fuera poco, también se da en conjunción a una estrella que se llama Algol, que un poco nos habla de que hay algo que tiene mucha pasión, pero puede que no tenga sentido para los demás. Un poco esto se los digo para que confíen en su instinto. Es una semana que nos va a traer mucha información, que puede que nos lleve un tiempo a nosotros entender. Entonces, traten de no gastar energía, sobre todo, en querer explicar esto que ustedes están sintiendo a otras personas. Y ahora sí, domingo 17 de mayo, hacia el salto cuántico mental. Este cambio llega de forma abrupta, hoy domingo 17. El pulso puede acelerarse cuando Mercurio ingrese a Géminis, a uno de los signos que lo rige, donde su capacidad de procesar, vincular y comunicar llega a su potencia más alta. Pero este ingreso no es silencioso. A esto se le suma la conjunción con Urano, el planeta de la liberación y lo imprevisto. Si para el sábado la propuesta fue el silencio, hoy domingo el cielo conecta todos los cables al mismo tiempo. En términos más concretos, esta configuración activa la agilidad mental, la comunicación disruptiva y los cambios bruscos de opinión. Podemos decir que es el arquetipo de la mente que se revela ante sus propios límites. Y sí, se da la posibilidad de una ruptura de la lógica lineal,
Un poco esta unión rompe la secuencia lógica con la que funciona normalmente nuestra mente para abrirse al insight o a la intuición directa, la caída de fichas. No razonamos paso a paso, la verdad nos atraviesa directa, como un rayo. Puede ser un muy buen momento para buscar soluciones nuevas, distintas, a problemas que podemos traer desde hace tiempo. También pueden darse charlas que cambien un poco las dinámicas vinculares en las que estamos situados. Y este momento nos ayuda a recuperar nuestra autonomía, porque para poder hacerlo, primero tenemos que registrar qué ideas repetimos por inercia, por mandato. Esta conjunción nos permite ver los hilos del propio pensamiento para elegir, tal vez por primera vez, un lenguaje propio. Y no quería dejar de agregar que Urano también rige la electricidad y Mercurio el sistema nervioso, ¿no? En lo tangible, esto también puede traducirse en insomnio, verborragia o una ansiedad que nace de querer procesar más de lo que el cuerpo es capaz de tolerar. Así que la paciencia va a ser clave, respirar, ejercicios de enraizamiento. Porque bueno, esta apertura a poder registrar el propio pensamiento, a darnos cuenta de cosas que no habíamos registrado antes, puede sentirse excesiva. El cielo está enviando una frecuencia del futuro que estamos aprendiendo a traducir, a canalizar. Lunes 18 de mayo. Aprender a sostener el deseo. El lunes 18 el escenario cambia con el doble movimiento que se da con Marte entrando a Tauro y Venus ingresando a Cáncer, marcando como si fuera un cambio de guardia en la forma en que actuamos y en lo que valoramos. Si el domingo hablamos de un relámpago mental, el lunes nos da el pie para empezar a construir una estructura capaz de sostener esa nueva visión. Marte en Tauro representa la acción que persevera. Marte como función psíquica es nuestra capacidad de ir hacia eso que queremos. Es nuestra fuerza de choque. Al entrar en Tauro, esa acción se vuelve deliberada, lenta, persistente. Si bien uno puede sentir como falta de energía, porque tendemos a sentir que Marte está mucho más asociado al fuego ariano. En Tauro es una energía que se mide para ser eficaz a largo plazo. Por eso puede que la acción se sienta más pesada, con más resistencia. A Tauro le puede costar un poco entrar en movimiento, porque su trabajo se trata de condensar la energía y volverla materia. Densifica el impulso y vuelve a Marte un guerrero estable, muy productivo, muy resolutivo. Este tránsito nos invita a observar cómo estoy actuando. ¿Mis acciones tienen el sustento necesario para perdurar? ¿O son solo impulsos que me agotan? Venus en Cáncer nos habla del deseo que busca pertenencia. Venus representa nuestra función de valoración, qué nos gusta, qué nos atrae y cómo nos vinculamos. En Cáncer, el deseo se vuelve subjetivo, íntimo. Buscamos eso que nos hace sentir seguros y resguardados. Y con esto un poco se abre un periodo de tiempo en donde podemos cuestionar ese lugar desde el que nace el deseo, revisar los vínculos y los espacios que lo nutren, y cuáles mantenemos, tal vez por inercia, por costumbre, por hábito. Una de las cosas que más me llama la atención de esta semana son las velocidades contradictorias, porque Urano sigue en contacto con Mercurio, mientras se da el ingreso de Venus a Cáncer y de Marte a Tauro. Y pasa esto de que por un lado hay una vibración muy eléctrica que nos abre ideas, cambios de percepción instantáneos, y por el otro lado la acción, el deseo, nos llevan a buscar condiciones de seguridad y estabilidad más concretos, un poco para procesar todo ese movimiento. Entonces, conocer esta información nos sirve para permitirnos subirnos a cualquiera de los dos ritmos, sabiendo que el otro también está disponible. Es permitirnos que la mente vuele y recorra, descubra lugares nuevos, pero sin violentar nuestra biología ni forzar nuestras acciones para ir más rápido de lo que podemos sostener. Recuperar el mando sobre nosotros mismos es entender que el cambio de identidad es realizable, es posible, cuando la mente que lo imagina y la acción que lo encarna encuentran un ritmo que puede sostenerse en el tiempo. Martes 19 de mayo, la palabra como puente y transformación. El martes 19 nos encontramos con una configuración que tiene mucha belleza y profundidad.
Por un lado se perfecciona el sextil entre Venus y Marte. Es una tregua productiva, es una charla amigable, entre nuestra función de valoración, Venus en Cáncer, y nuestra capacidad de acción, Marte en Tauro. Esto nos da pie para integrar el deseo y lo que hacemos para sostenerlo. Es un momento de mucha apertura. Si bien el sextil es una armonía suave, sigue siendo un puente donde podemos conectar nuestro deseo con aquello que lo asienta en la realidad. Es una energía de balance muy positiva entre estas dos fuerzas, la necesidad de agresión y la necesidad de conflicto, y cómo mediar entre ellas, encontrar balanza entre dar y recibir, pasión y quietud, también entre la apertura que tenemos hacia la vida y lo que hacemos en concreto en el mundo, como la fuerza de poder ir por lo que queremos y la fuerza de abrirnos a recibirlo. Y también, Mercurio en Géminis va a activar los transpersonales, porque va a tener aspectos simultáneos con Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. Esta configuración nos da una capacidad de percepción muy grande. Puede tener la habilidad de articular y nombrar eso que parecía difuso, para empezar a dejar la ambigüedad en la forma de pensar. Es un momento para seguir profundizando en la visión, en el registro interno, porque nos abre la posibilidad de detectar lo que está por debajo de la superficie del discurso habitual. Es un muy buen momento para conectar con los relatos que tal vez ya no nos representan y hacernos cargo de que debemos reemplazarlos por verdades que sean más acorde a lo que somos. Para mí, siempre que un planeta entra en contacto con Plutón, es como si bajara al inframundo, la catábasis griega. Y tanto en la mitología como en la literatura, esto se representa desde Homero en la Odisea hasta Dante en la Divina Comedia, esta necesidad de bajar a los dominios del oculto para encontrar una verdad que no está disponible en la superficie. Y Mercurio va a hacer este viaje. Podemos sumergirnos en estructuras más profundas, para revisarlas, para observarnos. Y sí, como todo el viaje al inframundo, existe el peligro de perdernos en la densidad de lo que encontramos. Por algo están ocultos, ¿no? Pero la promesa de este aspecto es que si sostenemos la mirada, la sabiduría que podemos rescatar es inconmensurable. Porque en definitiva no podemos cambiar aquello que no conocemos de nosotros mismos. Y esto se da junto al sextil de Mercurio con Neptuno. Entonces hay una intuición que un poco nos puede guiar a hacer este viaje, este descenso sin perder el rumbo, no solo abriendo la posibilidad a que la verdad sea entendida, comprendida, sino sentida, que resuene en todo lo que somos. Es un muy buen día para la investigación profunda, para terapia o para esas conversaciones que no le tienen miedo a tocar fondo. Y acá, lo que podemos llegar a ganar no es solo información, sino el tipo de claridad que existe cuando nos animamos a nombrar eso que habita en lo profundo. Miércoles 20 de mayo, el mundo emocional se expande. El miércoles 20, la Luna hace conjunción con Júpiter en Cáncer, generando una atmósfera de expansión en nuestra función emocional. Puede sentirse como una ola de emocionalidad, pero también hay una sensación de protección, de seguridad. Jueves 21 de mayo, cruzando umbrales. El jueves 21, el cielo termina de cambiar de traje. El Sol entra en Géminis y con este movimiento se completa la transición de la Tierra al aire. Abrimos oficialmente la temporada de la comunicación, los vínculos y la multiplicidad. El Sol se vuelve curioso, ágil y sediento de nuevas perspectivas. El jueves 21 nos pone frente a un espejo necesario. La Luna ingresa a Leo y se opone a Plutón en Acuario. Y me parece importante porque puede poner a prueba eso que venimos revisando. Es un punto donde nuestra necesidad de ser vistos, validados y queridos se choca de frente con la sombra colectiva o con estructuras que nos trascienden. En este aspecto puede aparecer una pulsión de control o una urgencia por el reconocimiento, que no es más que una resistencia al cambio. Porque venimos y nos estamos moviendo en aguas de mucha inestabilidad, de mucha transformación. Si el martes con Mercurio conversando con Plutón hubo un descenso para buscar más claridad o respuestas, el jueves ese inframundo se proyecta en el afuera y puede mostrarnos donde nuestra identidad se aferra a máscaras de poder o de orgullo para no sentirse vulnerable. Pero siempre esto
Es una invitación, una propuesta. Creo que nos da la posibilidad de observar qué partes de nuestra forma de ser protagonistas se volvieron muy rígidas o artificiales. Para dejar que emerja algo más auténtico, es necesario permitirnos que muera esa versión de nosotros que solo se siente segura cuando tiene el control total. Es enfrentarnos al desafío de sostener nuestra luz individual, sin que lo colectivo nos absorba, pero también sin dejar que el propio drama nos impida entrar en contacto con la transformación que está pasando ahí afuera. Un poco integrar se trata de todo esto, de entender que hay belleza en todo eso que se está moviendo, en todo eso que está saliendo a la luz y que mucha de esa transformación también nos está pasando por dentro. Viernes 22, el relámpago en la niebla. El viernes 22 alcanzamos un punto muy interesante. Es un momento de quiebre. Por un lado tenemos el Sol, que perfecciona su conjunción con Urano en Géminis, la primera de la serie que vamos a tener, y la primera seguramente para muchos de los que estamos acá. Recuerden que Urano tarda aproximadamente 7 años en recorrer un signo, son 84 años en dar toda la vuelta por el zodíaco aproximadamente, entonces es un evento importante. Un poco para traducirlo a términos de conciencia, esto representa una mutación. Es la capacidad de dejar de identificarnos con una historia lineal, fija y biográfica, para empezar a entendernos como lo que somos, una parte de una red vincular de información dinámica en constante movimiento. Esto abre el ciclo de Urano en Géminis y planta algunas semillas que no solo van a crecer el próximo año, sino también los próximos 7 años. El Sol también entra en contacto con esa parte más revolucionaria, innovadora, y creo que nos abre a nuevas formas de pensar acerca de nosotros mismos, o de alguna situación que se sienta muy personal. Tal vez esto de encontrar nuevas maneras de vivir, de hacer las cosas, que antes no habíamos pensado. Urano, al ser un planeta transpersonal, se activa con el paso de Mercurio y del Sol, y su energía cuando tienen lugar estos eventos se vuelve un poco más accesible para nuestra conciencia. Un poco traemos esto del contraste, ¿no?, que pudimos ver en los últimos meses, desde que Urano se movió por los últimos grados de Tauro, donde nos dimos cuenta de muchas ideas, formas de pensar, que tal vez no eran buenas, que no nos estaban haciendo bien, pero que tampoco podían ser reemplazadas por un pensamiento distinto simplemente porque no existía. Y eso nos mantenía en un espacio de estancamiento, porque una cosa es reconocer que queremos cambiar algo, pero cuando ninguna idea o forma se propone, entramos en un piloto automático. Cuando las opciones siguen siendo las mismas de siempre, no estamos teniendo una posibilidad real de cambiar, de elegir. Y ahora esto trae una apertura a que surjan nuevas formas de pensar, de hablarnos, de vincularnos incluso. Revisen en qué casa de su carta natal tienen a Géminis para ver más específicamente en qué área de su vida aparece esta apertura. Pero mientras esto pasa y nuestra identidad se abre a cambios, a lo nuevo, a la innovación, el deseo puede sentirse desorientado. Porque Venus en Cáncer hace una cuadratura a Neptuno en Aries, y esto es como que el vínculo, el deseo, el valor, se llena de niebla. Entonces puede aparecer esta sensación de desorientación. Hay una tendencia a buscar refugio en idealizaciones o a proyectar en los demás una salvación emocional que no es real. Es importante ponernos a pensar en el valor que hay en el escapismo, en la negación cuando se excede y cuando es saludable. Porque es cierto que un poco de fantasía necesitamos para sobrevivir, para tener un sentido de propósito. Pero cuando esta fantasía se nos va de mambo, nos podemos diluir en eso y muchas veces pagamos precios muy altos por sostenerlas. Entonces este aspecto de tensión un poco nos lleva a revisar esos puntos ciegos de la idealización y el costo de idealizar, porque no se olviden que si algo queda muy por encima, otra parte queda muy por debajo. Si yo idealizo a una persona, puede ser a costa de mi propia valoración personal. Como que es momento de revisar esas dinámicas, porque también sucede que si yo idealizo como mecanismo de escape, de desconexión con la realidad, eso va a tener un costo.
Julia Cameron, en El camino del artista, dice en un momento: ¿en qué te compensa sostener hábitos que sabes que te hacen mal? Porque siempre hay una ganancia. Lo importante es saber si el precio que estoy pagando, por eso que estoy ganando, entre comillas, lo vale. Y este es un muy buen momento para empezar a revisar estas cosas. Y Mercurio hace un sextil a Saturno, y creo que esto trae como un poco de calma, ¿no? Saturno enfría un poco toda la electricidad, le pone un freno, y nos ayuda a revisar la estructura que tal vez necesitamos para sostener toda esta información que estamos recibiendo también. Es una forma de buscar solidez y de darle solidez a las revelaciones, de ponerlas en su lugar. Sábado 23 de mayo, el filtro de la realidad. Bueno, el sábado 23, el cielo nos da un momento de integración. La luna en cuarto creciente en Virgo hace una cuadratura al sol en Géminis y un poco nos fuerza a pasar las visiones, lo revisado, por un filtro de lucidez, de pragmatismo. Es un momento de tensión creativa, donde lo geminiano, rápido y múltiple, choca con la necesidad de orden, detalle y funcionalidad de Virgo. ¿Cómo aterrizamos las revelaciones de la semana en la vida concreta, en la vida cotidiana? ¿Qué hacemos con todo esto que vivimos? La luna en Virgo nos invita a discriminar entre el ruido y la señal, entre la fantasía y el proyecto que tiene fuerza para crecer, entre lo que puede ser semilla y lo que es piedra. Y la luna no solo conecta con el sol, sino que también hace un sextil a Venus y un trígono a Marte, y sostiene esto que venimos hablando. Nos da una eficiencia muy orgánica. Es un día para organizar nuestro espacio interno con el respeto de quien sabe que para que algo nuevo pueda crecer, el suelo tiene que estar despejado. Es momento de empezar a ver de qué manera podemos bajar a tierra a través de hábitos que vayan acordes a lo nuevo que haya aparecido a lo largo de la semana. Y también para revisar qué hábitos pertenecen a versiones nuestras que no queremos seguir recreando. Después de haber entrado en contacto con el rayo, de haber descendido al oculto, tenemos un momento para empezar a integrar la información nueva, dándole a estas verdades formas reales de habitarnos. Y como conclusión de este primer pulso estelar, creo que estamos ante un cielo que nos pide ser como el viento entre las ramas, capaces de movernos con la rapidez de la información, pero manteniendo la nutrición emocional de nuestras raíces, del contacto. Si tuviera que darles un consejo para estos días de tanta electricidad uraniana, es que hagan tierra, caminar descalzos, trabajar con plantas, cocinar, acostarse en el piso, respirar con conciencia. Permitan que su cuerpo sea el cable que aterrice toda esa información que el cielo está descargando. Y sé que sintonizar con este pulso de renovación es el primer paso, pero recibir tanta información puede dejarnos con una pregunta dando vueltas. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Nombrarnos de nuevo, pensarnos de nuevo, no es solo algo que pasa en el cielo. Es una decisión que tenemos que tomar acá abajo, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida. Por eso entiendo que la teoría necesita un cuerpo donde aterrizar. En unos días voy a compartirles un segundo video. Es una guía práctica de sintonía para evitar el pulso, con herramientas muy concretas para que todo esto no se quede solo en el ruido mental, sino que se transforme en acción creativa. Y ya que estamos un poco en confianza, les cuento que yo misma estoy transitando este proceso de identidad en movimiento, ¿no? A través del camino del artista de Julia Cameron. Estoy redescubriendo que cuando nos damos el permiso de desbloquear nuestra expresión, todo el cielo se aclara. Muy pronto voy a abrir un espacio para que recorramos este camino juntos, pero por ahora me gustaría que se queden con esta pregunta. Si hoy pudieras elegir un nombre nuevo para la persona que sos, ¿cuál sería? Nos vemos en el próximo video para empezar a darle forma a esa respuesta. Gracias por habitar este espacio, por sintonizarse. Espero que tengan una semana de hermosos descubrimientos en su propio jardín del zodíaco. Nos vemos.